Bancos financian asesinatos y otros crímenes en México. En febrero pasado el banco británico HSBC fue demandado en Texas por ciudadanos mexicanos, familiares de víctimas del crimen organizado que lo acusan de haber lavado dinero de cárteles mexicanos. Los demandantes son claros. Estos asesinatos ocurrieron gracias al apoyo financiero que los bancos dan al narcotráfico. Sobre eso escribió recientemente el catedrático y abogado Miguel Pulido para el portal Aristegui Noticias. El periodista señala la manera en la que grandes corporaciones financieras han solventado las actividades violentas en el país. Algo que otros analistas ya han dicho y que el sentido común indica. Las grandes sumas de dinero que mueve el crimen organizado tienen que pasar por esas instituciones y si de verdad se quisiera combatir a los criminales se les seguiría la pista en sus movimientos bancarios, pero no se hace porque ellos junto con la clase política son parte del sistema criminal en que vivimos y por eso insistimos en que la famosa guerra contra el narco es falsa y en realidad es una manera de mantener a la sociedad en un estado de terror constante por los altos grados de violencia e inseguridad que se generan mientras se saquea al país. El columnista Miguel Pulido señala que el alza en los homicidios de alto impacto como asesinatos, secuestros, desapariciones, casos de tortura tienen sus orígenes en el financiamiento que los bancos otorgan a los grupos delincuenciales. La inclusión de dinero sucio propició que familiares de las víctimas emprendieran batallas legales en Estados Unidos con el fin de hacer que las instituciones tomaran responsabilidad en el flujo de la violencia. En este contexto, se da la demanda a HSBC, pero ya antes, en 2012 el mismo banco se declaró culpable de permitir que dinero de fuentes criminales fuera de México a Estados Unidos. Su multa en ese entonces fue de 1.9 billones de dólares. Por otro lado, el banco Wachovia, del gigante Wells Fargo, pagó 112 millones de dólares decomisados y una multa de 50 millones, como parte del reconocimiento de su culpabilidad en el blanqueo de dinero y por permitir que el narco mexicano usara su estructura. La historia entre los bancos en Estados Unidos y la mafia mexicana tiene mucho tiempo. El primer proceso de ese estilo concluyó en 1999. En aquel entonces, 26 banqueros y 3 bancos se declararon culpables de operaciones fraudulentas y lavado de dinero. El más notorio involucraba a la familia de Salinas de Gortari, cuando una alta ejecutiva de Citibank diseñó un esquema para llevar 100 millones de dólares de origen ilegal. Desde entonces, los casos en Estados Unidos no han parado. Son cientos de historias y de personajes. En ellas aparecen empresarios, funcionarios de aduanas, exgobernadores y un largo etcétera. Son juegos de poder con cifras que marean a cualquiera. Continúa Pulido, tan solo Wells Fargo fue acusado en 2010 de lavar 380 billones de dólares del narcotráfico. Eso es más dinero que todo el presupuesto de egresos que tuvo México en el mismo año o casi un tercio del total del Producto Interno Bruto del país, al tipo de cambio de entonces. Concluye Pulido diciendo, aunque en México los casos ni siquiera se investigan, y menos se castigan, hay un patrón. Instituciones bancarias declaradas por la justicia de Estados Unidos, legalmente culpables de servir financieramente a criminales, usan ese mismo dinero para comprar impunidad. Los del banco británico HSBC, familiares de ciudadanos estadounidenses asesinados por bandas narcotraficantes en México, acusan a las instituciones o a esta institución de haber lavado más de 8.000 millones de dólares para el cártel de Sinaloa, de Juárez y el de los Zetas, hecho que relaciona al banco con los actos brutales cometidos por las bandas del crimen organizado. La institución anunció en las últimas horas que se defenderá ante los tribunales, reiterando su compromiso en la lucha contra la delincuencia financiera. No obstante, no es la vez primera que HSBC se ve envuelto en un escándalo de este tipo. En diciembre de 2012, el Banco Británico pagó 2.000 millones de dólares para resolver de forma extrajudicial un proceso que comenzó en Estados Unidos por la acusación de que no impidió que dinero producto de actividades ilícitas pasara desde su filial en México al sistema financiero estadounidense.